Hoy en Rompiendo el Silencio. Llegó el verano y con él sol, playa, arena y mucha diversión. Pero en estos días también es importante tomar algunos cuidados para prevenir la deshidratación, quemaduras por la exposición al sol o enfermedades muy comunes de la temporada. Quédate con nosotros, porque enseguida te estaremos brindando información que debes de conocer para disfrutar sin ningún inconveniente. ¡Ya comenzamos! Hola, hola familia de Rompiendo el Silencio, ¿qué tal están? Es un placer enorme estar aquí con ustedes en este día, listas para romper el silencio porque ya es verano, empezó el calor por fin para los que viven aquí en Los Ángeles, tardó, pero finalmente llegó. ¿Y cómo hablar sobre el verano sin pensar en todo lo que el verano conlleva? Mucho calor, ¿verdad? Hay quienes no se cuidan y terminan quemándose la piel, terminan ahí con algunos perjuicios que el sol, que el calor puede traer. Hoy vamos a aprender muchos tips, vamos a tener varios expertos que nos van a explicar cómo lidiar de la mejor manera posible en estas fechas donde el calor está fuertísimo. Por aquí ya listísimas para aprender y hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios la doctora Luciana Giacomotti. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio tan importante para hablar de los cuidados de la piel en el verano. Me encanta. Gracias por estar aquí con nosotros. Y por aquí, doctora Luciana, quería hacer como afirmaciones para que ustedes nos aclararan si es mito o si es realidad. Esas frases que solemos escuchar con tanta frecuencia por ahí. Y una de ellas es que el sol envejece. ¿Qué tan real es eso? El sol envejece. Actually es súper real. Se hablaba de que si al bebé se le ponía factor de protección solar desde el nacimiento, en realidad luego de los 6 meses, y el bebé o la persona que iba creciendo tomaba cuidados con respecto a continuar con su protección solar, tener una dieta saludable, tomar suficiente líquido, cuidarse con las comidas, esa persona iba a tener a lo largo de su vida muchos menos arrugas que una persona que jamás se haya cuidado o se haya protegido con el factor de protección. El sol es muy dañino, tiene radiaciones ultravioletas de tipo A y de tipo B. Las de tipo B son las que nos van a producir las quemaduras solares y las de tipo A son las que van un poquito más profundo y nos van a dañar las células, el colágeno, la elastina y van a producir las arrugas. Ay, lo que no queremos para nada. Tienes razón. El sol envejece. ¿Y por qué mi mamá entonces no supo eso antes para empezar desde temprana a usar el protector solar? Sí. ¿Cuál el factor más ideal, no? Porque hay 30, 40, 70, dice que hasta 100, pero ¿cuál es el ideal? Empecemos con 30, que es lo que recomienda, y acá la dermatóloga me puede decir si estoy en lo cierto, es lo que recomienda la Asociación de Dermatología de los Estados Unidos. Empezamos con 30. ¿Qué es un protector solar con una fracción de protección de 30? Lo que nos está diciendo este número es que vamos a estar protegidos de las radiaciones ultravioletas de tipo B un 97%. Si tú aumentas esto a un 50%, vas a estar protegido en un 98%. No existe una protección del 100%, por lo cual los accesorios son fundamentales y los cuidados que tienes que tener también, porque necesitamos ayudar al protector solar para que no nos dañe la piel. Sombreros, ropa, gafas, todas estas cosas son fundamentales. Qué interesante, Perfecto. ¿no? Y por ejemplo, hay mucha gente que dice así, mi piel no es tan blanca, entonces no me hace falta usar protector solar. Error. ¿Eso es real? Error. Eso es un gran error, porque las pieles más oscuras tienen más tendencia a generar pigmentos y mancharse. ¡Wow! No sabía. Hasta hablamos juntas. ¿Pero por qué? Porque tienen mucha melanina. Melanocitos son las células que producen melanina. La melanina es el pigmento de la piel. Así que todos nos tenemos que proteger. Todos. Qué interesante, ¿no? Eso muchas de las personas me imagino que no sepan, porque si nosotros tampoco lo sabíamos, ¿no? Sí. Mira qué interesante para que todas ahí en casita también ya apunten eso y empiecen a cuidar su piel, protegerla para no tener ningún problemita en el futuro, ¿no? Así es. Y otra de las afirmaciones que solemos escuchar por ahí, y hay que aclarar si es un mito o una realidad,
es que si uno, digamos así, tiene tendencia a tener acné o si está en esta edad de la adolescencia, que vaya a tomarse sol y la piel es como que va a mejorar muchísimo. ¿Eso es real? Eso no es del todo real. No. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno toma sol la piel se deshidrata. Al producirte esta deshidratación lo que va a suceder es que la barrera protectora se va a alterar, va a ser más susceptible a las radiaciones solares, puede producir mayor inflamación, así que eso no es siempre cierto. ¿Y puede manchar más? Cuando la piel está deshidratada, tenés mayor propensión a mancharte porque la barrera ya no está funcionando para protegerte. Las radiaciones pueden estimular la producción de melanina, generar el pigmento en la piel y por lo tanto más chances de mancharte. Wow. Tenés que tomar agua. La hidratación siempre empieza de adentro hacia afuera. Toma una buena cantidad de agua. Después, si quieres, podemos comentar cuánta agua es la indicada. Pero tomas agua, te hidratas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro con una loción que sea sin fragancia y que sea no comedogénica. Y eso también te va a ayudar a que no tengas propensión al acné. Muy interesante. Y también me gustaría preguntar, si yo estoy haciendo un tratamiento para las arrugas, que hay que usar retinol y otros serums y esas cosas, y salgo al sol, No. ¿qué puede pasar? Cuando pasa eso, luego te atiendo en mi clínica y te tengo que hacer una luz pulsada intensa para sacarte las manchas. ¿Por qué? Porque el retinol no se aconseja usarlo en el verano y el motivo por el cual es que exfolia la capa superficial de las células, altera la barrera, que es lo que te protege de las radiaciones ultravioletas. Los melanocitos dicen, oh, estamos libres, vamos a generar pigmentos y te manchas. Entonces, es aconsejable no usar ácido retinoico durante el verano. Y también otro tipo de exfoliaciones, como usar la microdermabrasión. El wax, el depilarte con cera te puede manchar también. ¿Por qué? Porque sacamos las células superficiales, no tenemos la protección y nos terminamos manchando. Wow. Y esa me imagino que es la razón por la que muchas mujeres tienen esa manchita justo en la parte superior de los labios, ¿no? Sí. Wow. Y doctora, por ejemplo, cuando uno terminó de hacer un tratamiento, ya sea con láser o con algún tipo de ácido, ¿nunca más puede volver a tomar sol sin protección solar? ¿O es como que la piel vuelve a su estado original? Lo que yo les sugiero en general es que nunca se olviden de usar la protección solar independientemente del tratamiento que se están realizando. El factor de protección es tu mejor amigo. Es el que te va a prevenir que un 97% de las radiaciones ultravioletas te afecten la piel. Entonces, es muy importante usarlo, como dijo la doctora, y reusarlo cada 2 horas. Esto mucha gente no lo sabe. Piensan que con colocárselo una vez es suficiente, piensan que en un día nublado no se lo tienen que colocar y esto no es así porque las radiaciones no las vemos pero existen y sobre todo si vas a estar caminando en el cemento, al lado del agua, en la arena, en la nieve, tenés una bomba atómica que te está irradiando tu cara. Así que el factor de protección lo debes usar independientemente de los tratamientos que te estás realizando. Si te vas a hacer un laser resurfacing, un Morpheus8, como hago en mi clínica prácticamente todos los días, es fundamental que lo uses. Te diría que no te lo voy a hacer si no te comprometes a usarlo. Pero en líneas generales es un muy buen aliado para combatir el envejecimiento prematuro y los manchas en la piel. Excelente. Y también, sabe, usted habló del protector solar, ¿no? Pero la cantidad, esa era mi duda, porque a veces, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho usarlo, ¿no? Y siempre ponía, pero así, una cosita bien chiquita y trataba de esparcir lo máximo que podía porque no me gustaba usarlo. Pero influye de verdad la cantidad que se usa, ¿va a proteger más o menos? En realidad lo que se recomienda utilizar es 1 onza, que es lo que te cubre en la palma de la mano. Y con eso es suficiente, no necesitas más. A mí me encanta el mineral, ¿por qué? Porque yo hago muchos tratamientos mínimamente invasivos con microneedling, con el Morpheus8. Este tipo de tratamientos te producen aperturas en la piel, entonces es muy importante lo que uno se coloca después de esto,
porque los canales por 3 días van a estar abiertos, no queremos poner sustancias que vayan a ser tóxicas en la piel y los factores solares, los protectores solares de amplio espectro, que también es un tema muy importante cuando consideres comprártelo, son muy importantes porque los de amplio espectro que te van a proteger de las radiaciones de tipo A también son menos tóxicas, tienen menos propensión a las reacciones alérgicas porque tienen componentes como el óxido de zinc. Entonces son mejores tolerables. Y tenemos que ir a un corte, pero voy a dejar una pregunta aquí en el aire y regresaremos hablando un poquito sobre eso. Hay muchas personas que creen que al usar protector solar la piel puede irritarse porque los poros están cerrados. Hay quienes dicen, es que uso protector solar y tengo acné, me empeora la piel, ¿no? Hay otros que por su lado dicen, es que mi piel queda blanca, hay que usar un protector específico para evitarlo. Vamos a regresar aclarando estas dudas y muchas otras. Quédate ahí, no te muevas. Cuando hay que protegernos todo el tiempo, independiente del tono de piel, ¿no? Y quería ir a unas encuestas para escuchar la voz de la gente. ¿Cuál es la opinión de nuestra gente sobre este tema? El verano es una de las épocas favoritas de muchos, pero son días donde se requieren bastante cuidado y sobre todo mucha hidratación. Nos venimos a la calle para platicar con nuestra gente para ver de qué manera ellos se cuidan y también cómo disfrutan del verano. ¿A usted le gusta el verano? Sí, me gusta mucho. ¿Va a la playa? Sí, mucho a Santa Mónica. Ay, qué rico. A ver, cuéntenos, ¿qué medidas toma usted para el verano? Ya ve Pues que hay que tomar agua, cositas así, ¿no? Sí, tomo mucha agua y luego me pongo mucha, ¿cómo se dice? Como crema solar. Bloqueador solar. O para el pelo también. ¿A usted le gusta salir en la época de verano? Sí, mucho. ¿Y usted toma medidas para esta temporada? ¿Se hidrata más o tiene algún tipo de práctica para esta temporada del año? Siempre trato de tomar mucha agua. Uso un bloqueador especial. ¿Cuáles son las actividades que generalmente hace en esta época de verano? Ir a la playa, los parques, el senderismo o hiking. Que podemos salir más en el día, a pasear a la playa y disfrutar más del día. Veo que está disfrutando, ¿no?, de una bebida. ¿Qué está tomando? Sí, agua de tamarindo. Ay, qué rico. A ver, ¿qué otro cuidado tiene usted para el verano? Cuidado, Sí. a protegernos del sol, hidratarnos mucho también. Sí, sombrero y lente y el protector solar. ¿Usted le gusta el verano? Sí. ¿Por qué le gusta el verano? Porque está más calientito y así no me duele tanto el cuerpo como en el frío. Tomo mucha agua. ¿Qué anda tomando? Ahorita es agua fresca de tamarindo. La compré aquí. Se mira muy rico, por cierto. Y en cuanto a la piel, ¿usted se cuida? ¿Usa protector solar? Sí, protector solar. Claro que sí, me gusta, es la época en que uno está más libre para salir. A ver, ¿qué actividades hace para el verano? Caminar, ir a la playa un rato, convivir con la familia. Me pongo mi bloqueador solar, demasiada agua, más líquidos, más cítricos, más para tener mejor la piel. Qué rico. De hecho, el verano remete esos momentos para disfrutar en familia, ¿no? Los papás junto a sus hijos, el marido y la esposa que se salgan a caminar un poquito porque el clima está, la verdad, que muy rico. Y algo que la gente suele hacer con bastante frecuencia, y solemos escuchar por ahí, doctora, es que el aloe vera es algo bueno. Después de estar ahí un rato en el sol, que uno se aplique un poquito de aloe vera que ayuda a calmar y hidratar la piel. ¿Es real esto? Eso es totalmente real. El aloe vera tiene propiedades descongestionantes y el pepino también. Así que, de hecho, cuando yo hago tratamientos de laser hair removal, luego del tratamiento, si la persona no tiene ningún tipo de alergia, les aplico un gel de aloe vera, que se siente riquísimo. Sí, refresca, ¿no? De inmediato. Y siempre cuando uno va al sol y siente que se quemó un poquito de más, uno pasa un poquito de aloe, ¿no?, para
calmar a la piel, ¿no? Y deja más bonita también. Las abuelitas siempre me decían eso. Las recetas de las abuelas muchas veces son buenas. Incluso queremos aprovechar hablando sobre ayuda, darles ahí unos consejos súper útiles y sencillitos para que ustedes, todos nosotros podamos cuidarnos mejor en este verano. Y vamos a leer estos puntos tan importantes. Primero, evitar exponerse al sol. Buscar permanecer en la sombra, no esperar tener sed para tomar líquidos, doctora. Totalmente de acuerdo. Cuando tú ya sientes que tienes sed, ya te estás empezando a deshidratar. Entonces, la recomendación, sobre todo si vas a estar al aire libre por mucho tiempo y hace mucho calor, es que paulatinamente te vayas hidratando antes del ejercicio, si vas a hacer ejercicio, durante el ejercicio y luego del ejercicio también. Maravilloso. Interesante, ¿no? Y después dice así, evita bebidas muy azucaradas, usa ropa ligera, holgada y de colores claros, evita el trabajo físico intenso y prolongado y evita el ejercicio durante las horas de más calor en el exterior, Cari. Y todo eso me imagino que, bueno, uno siente, ¿verdad? Cuando está muy caluroso el clima es como esas ganas de tomar más líquidos, vestir una ropita más fresquita, ¿verdad? Y me imagino que tú en tu clínica siempre buscas dar estos consejos que son bien básicos, ¿verdad? Sí. Excelente. Es Julie, ya tenemos que despedirnos, nuestro tiempo se nos va, pero queremos recordar que a diario estamos en nuestra radio Visión Latina FM, rompiendo el silencio de lunes a viernes a las 8 de la noche y también por la tele, ¿no? Ay, claro que sí, es súper importante que usted nos acompañe para que siga aprendiendo muchas cosas buenas que todos los días tenemos aquí listos para ustedes. Así es. Quería agradecer a nuestras invitadas maravillosas, un gustazo haberlas tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Un saludo bien cariñoso, Dios me los bendiga muchísimo. Bye, bye.